Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo muy especial de acá su amigo Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los artistas de ayer, hoy y siempre. Como siempre recordándoles que no dejen de apoyar a este canal con suscribirse, dejar su like, así vamos a poder seguir creciendo. Como también en cada video, un saludo muy especial a la comunidad de Experiencia de la Vida y siempre agradeciéndoles por el apoyo que brindan a su canal. El día de hoy les traigo la historia de otra serie también de ciencia ficción, El Capitán América. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Antes de retirarme quiero hacerle mención que no se olviden de visitar mi otro canal, Experiencias en el Deporte, con Manuel Alejandro. Les tengo una pequeña pastilla de la felicidad que dice así: cuando estamos con el alma cansada y el corazón triste, lo mejor que podemos hacer es ir a un lugar solo, sin gente, cerrar los ojos y hablar con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso cuando no podemos decir nada, Él es el único que puede leer nuestro corazón. Así es amigos, los dejo. Cuídense bastante y disfruten con la narración de la historia de esta serie, El Capitán América. Nos vemos. El Capitán América, el símbolo del heroísmo y la valentía. El Capitán América, cuyo nombre real es Steven Steve Grant Rogers, es un superhéroe ficticio que forma parte del universo de los cómics de Marvel. Creado por los legendarios historietistas Joe Simon y Jack Kirby, hizo su primera aparición en marzo de 1941, en Captain America Comics número 1, publicado por Timely Comics, el predecesor de Marvel. Steve Rogers, un hombre físicamente frágil, se convirtió en un símbolo de perfección física y moral al someterse a un experimento con el suero de super soldado. Con este cambio, decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos para contribuir a la lucha contra las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Vestido con un traje que emula la bandera estadounidense y armado con un escudo prácticamente indestructible, combatió junto a su fiel compañero Bucky Barnes a enemigos emblemáticos como Cráneo Rojo. Sin embargo, hacia el final de la guerra, un accidente lo dejó congelado en un estado de animación suspendida, del que despertó décadas después. En la actualidad, Steve Rogers se adaptó a un mundo nuevo y continuó su lucha contra el mal, convirtiéndose en un líder clave de los Vengadores. A menudo se enfrenta a la dificultad de ser un hombre fuera de su tiempo. Un héroe con propósito. Desde su debut, el Capitán América se destacó como un emblema antinazi, reflejando el compromiso político de sus creadores. Simon y Kirby crearon al personaje en respuesta a las atrocidades de la Alemania nazi y al movimiento de no intervención en los Estados Unidos. Este enfoque no solo lo convirtió en un ícono durante la guerra, sino que, a lo largo de las décadas, sus historias continuaron siendo un reflejo del estado de la sociedad y el gobierno estadounidenses. Aunque el personaje perdió popularidad después de la guerra, fue revivido en 1964 y desde entonces ha permanecido como uno de los pilares más icónicos de Marvel. Ha sido utilizado frecuentemente como una voz para comentar sobre temas sociales y políticos. Presencia en medios y legado. El Capitán América fue el primer héroe de Marvel en aparecer fuera de los cómics, protagonizando una serie en 1944. En la era moderna, el personaje ha brillado en el universo cinematográfico de Marvel, interpretado por Chris Evans. Desde Capitán América, El primer Vengador, 2011, hasta Avengers, Endgame, 2019, el Capitán América ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. En listas destacadas, como el Top 100 de los mejores héroes del cómic de IGN, ocupa el sexto lugar, consolidando su posición como uno de los superhéroes más influyentes de todos los tiempos. Orígenes patrióticos y evolución en los cómics.
El Capitán América surgió como un símbolo patriótico en un momento crucial de la historia. En su primera portada, apareció golpeando a Adolf Hitler, un gesto audaz para su tiempo. Según Kirby, este personaje nació en un momento en que Estados Unidos necesitaba héroes para inspirar esperanza y unidad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, sus historias se convirtieron en algunas de las más populares de Timely Comics. Después de la guerra, el interés decayó, pero su legado perduró. En la década de 1950, fue revivido como un luchador contra el comunismo durante la Guerra Fría. Aunque esta etapa fue breve, marcó su retorno a los cómics. Hoy, el Capitán América continúa siendo un emblema de valentía, sacrificio y liderazgo, recordándonos que los héroes no solo tienen fuerza, sino también convicciones firmes. En los últimos meses de 1961, Stan Lee y Jack Kirby comenzaron a dar forma al universo que hoy conocemos como Marvel, caracterizado desde el principio por un realismo y coherencia que superaban a los universos ficticios de otras editoriales. Aunque muchos de los personajes eran creaciones nuevas, Lee y Kirby decidieron recuperar figuras clásicas de Timely Comics, entre ellas, el Capitán América. En 1964, tras recibir numerosas cartas de seguidores solicitando su regreso, Lee y Kirby reincorporaron al Capitán América en el naciente universo Marvel. Lo integraron como uno de los protagonistas de Los Vengadores a partir de su cuarta entrega, pero reescribieron elementos clave de su historia. Ignoraron las aventuras publicadas tras la Segunda Guerra Mundial y añadieron un tono más dramático al personaje. Este nuevo enfoque retrató al Capitán América como un hombre de una época más simple, luchando por adaptarse a los intensos cambios sociales de la era moderna. La combinación de esta narrativa con el dinámico arte de Kirby impulsó al personaje a tener su propia serie en Tales of Suspense. En 1968, Marvel expandió su catálogo de superhéroes, y el Capitán América obtuvo su propio título. Sin embargo, la carga de trabajo llevó a Kirby a ceder el dibujo a artistas como Jim Steranko y Gene Colan. Por su parte, Lee dejó los guiones en 1971 debido a sus nuevas responsabilidades dentro de la editorial. La explosión Marvel, 1972 a 1980. Durante los años 70, Marvel vivió un periodo de gran creatividad, conocido como la explosión Marvel. Las historias se volvieron más maduras, y los artistas experimentaron con nuevas formas narrativas. En este contexto, el Capitán América atravesó tres etapas destacadas. La etapa de Steve Englehart, 1972 a 1975, junto a los dibujantes Sal Buscema y Frank Robbins, Englehart abordó aspectos políticos y simbólicos del personaje. El regreso de Jack Kirby, 1976 a 1977, Kirby asumió el rol de guionista y dibujante, enfocándose en aventuras llenas de acción y ciencia ficción, alejadas de los problemas sociales. La etapa de Roger McKenzie, 1978 a 1980, continuó explorando la identidad del héroe en un contexto contemporáneo. Décadas de 1980 y 1990. En los años 80, Marvel consolidó su liderazgo en el mercado de cómics estadounidense, logrando estabilidad narrativa. El Capitán América, bajo el guionista Roger Stern y el dibujante John Byrne, experimentó una reestructuración coherente de su historia. Stern profundizó en la psicología del personaje y unificó los elementos clave de su origen, brindándole una identidad sólida. Entre 1981 y 1984, J.M.D. Mattheis, junto a Mike Zeck y Paul Neary, consolidaron los cambios introducidos. Más tarde, Mark Gruenwald, como guionista principal entre mediados de los 80 y mediados de los 90, aportó estabilidad a la serie. Su enfoque permitió el desarrollo de personajes secundarios, tramas complejas y la integración de temas sociales y políticos. Estas historias conectaron con las inquietudes de la época, entrelazando al Capitán América con otros héroes de Marvel en arcos narrativos memorables como The Terminus Factor y Citizen Kane. El Capitán América evolucionó más allá de un símbolo patriótico para convertirse en un reflejo de las luchas y esperanzas de cada generación. Biografía del Capitán América. Siglo XX, Segunda Guerra Mundial, 1940. Stephen Rollers nació en 1918 en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses pobres. Su padre, Joseph, falleció cuando él era niño, y su madre, Sarah, murió de neumonía durante su adolescencia. Antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Rollers, un joven alto y delgado,
estudiaba Bellas Artes, especializado en ilustración, mientras trabajaba como escritor y dibujante de cómics. Perturbado por el auge de Adolf Hitler, intentó alistarse en el ejército, pero fue rechazado debido a su frágil condición física. Esto llamó la atención del general Chester Phillips, quien lideraba el proyecto Renacimiento. Rollers fue seleccionado para ser el sujeto de prueba de un experimento secreto que buscaba crear supersoldados. El tratamiento, desarrollado por el Dr. Abraham Erskine, incluyó un suero especial y exposición a beta rays. El proceso fue un éxito, transformando a Rollers en un hombre con habilidades físicas e intelectuales excepcionales. Sin embargo, el Dr. Erskine fue asesinado por un espía nazi poco después, llevando consigo el secreto del procedimiento. Tras su transformación, Rollers adoptó la identidad del Capitán América, un símbolo patriótico para combatir la amenaza nazi. Vestido con un uniforme inspirado en la bandera de Estados Unidos y armado con un escudo a prueba de balas, emprendió una doble vida como un torpe soldado raso y un intrépido héroe. El Capitán América formó una alianza con James Buchanan Bucky Barnes, quien descubrió su identidad secreta y se convirtió en su compañero de batallas. Durante sus aventuras, Franklin D. Roosevelt le entregó un escudo de aleación de acero y vibranio, tan resistente que reemplazó su armamento inicial. Luchando como parte del equipo de superhéroes Los Invasores, enfrentó múltiples amenazas, tanto en el frente de batalla como en suelo estadounidense, mientras desmantelaba operaciones nazis y enfrentaba a enemigos disfrazados como el Cráneo Rojo, el Hombre de Cera y la Muerte Blanca. El final de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, durante una misión para detener al Barón Zemo, Rollers y Bucky intentaron desactivar una bomba en un avión no tripulado. La explosión arrojó al Capitán América a las heladas aguas del Atlántico Norte, donde quedó congelado, mientras Bucky fue dado por muerto. De los años 1940 a 1950. Tras la aparente desaparición de Rollers, otros asumieron el manto del Capitán América, destacando William Nash Lund y Jeffrey Mace. Sin embargo, en la década de 1950, William Burnside, un historiador obsesionado con el personaje, adoptó el nombre de Steve Rollers y asumió el rol del Capitán América junto a su compañero, Jack Monroe. Al utilizar una versión incompleta del suero de supersoldado, ambos desarrollaron paranoia extrema, llevando al gobierno a congelarlos criogénicamente hasta encontrar una cura. Décadas de 1960 y 1970, el renacer del Capitán América. Décadas más tarde, el equipo de superhéroes Los Vengadores encontró a Rollers congelado en el Atlántico. Al descongelarlo, descubrieron que había sobrevivido gracias a los efectos del suero. Rollers se unió a los Vengadores y rápidamente asumió el liderazgo del equipo, aportando su experiencia en combate. El Capitán América se reencontró con Nick Fury, director de SHIELD, y forjó una relación romántica con Sharon Carter, agente de la misma organización. Además, entrenó a Sam Wilson, quien se convirtió en el superhéroe Falcón, el primer superhéroe afroamericano de los cómics tradicionales. Juntos, compartieron numerosas aventuras, enfrentándose incluso al Capitán América de los años 50, aún perturbado mentalmente. Rollers se mantuvo como un símbolo de justicia y valentía, liderando con integridad a los Vengadores y enfrentando sus propios demonios internos, como la culpa por la muerte de Bucky. Su legado como Capitán América continúa inspirando a generaciones de héroes y personas comunes. La serie exploró una versión del escándalo de Watergate dentro del universo Marvel, lo que llevó a Steve Rollers a cuestionar profundamente su papel como Capitán América. Esto lo llevó a abandonar esa identidad y adoptar la de nómada, un hombre sin país. Esta transformación subrayó que el patriotismo de Rollers no era dogmático, sino un compromiso con los valores democráticos y el buen gobierno. Finalmente, Rollers retomó la identidad de Capitán América, viendo en ella un símbolo de los ideales estadounidenses, no de su gobierno. Su lealtad quedó resumida en una célebre frase: "Soy leal a la nada, excepto al sueño americano". Década de 1980. En los años 80, los escritores Roger Stern y John Byrne aportaron momentos clave a la historia del personaje. En Captain America número 250, Rollers consideró postularse como presidente de los Estados Unidos, una idea desarrollada originalmente por Roger Mackenzie y Don Perlin. Stern también introdujo un nuevo interés amoroso, Bernie Rosenthal, en Captain America número 248. Durante esta década, J.M.D. Matthews reveló el origen completo del villano Red Skull y exploró nuevas facetas del personaje, incluyendo su liderazgo en Secret Wars. Además,
La historia abordó temas como la homofobia, cuando Rollers descubrió que un amigo de la infancia era gay. Mark Gruenwald asumió la escritura en 1985 y durante una década desarrolló numerosos temas políticos y sociales. Introdujo villanos como Crossbones y la Sociedad Serpiente, además de personajes como Superpatriota y Flagsmasher. En un arco crucial, Rollers renunció a su identidad como Capitán América tras la corrupción gubernamental que presenció, adoptando el alias de El Capitán. Eventualmente, retomó su manto, mientras John Walker, su reemplazo, se convertía en US Agent. Década de 1990. En los años 90, la bioquímica alterada de Rollers comenzó a deteriorarse, requiriendo el uso de un exoesqueleto, y más tarde, ser colocado en animación suspendida. Una transfusión de sangre de Red Skull estabilizó su condición y permitió su regreso. Tras la salida de Gruenwald, Mark Waid resucitó a Sharon Carter como interés amoroso de Rollers. Posteriormente, Rob Liefeld reimaginó al personaje en el universo Heroes Reborn. En otro arco, el escudo de Rollers sufrió daños que desencadenaron un cáncer de vibranio, una amenaza global que casi lo obligó a destruirlo. Sin embargo, en un enfrentamiento con Kla, los ataques de este repararon el escudo y eliminaron la amenaza. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Steve Rollers, conocido como Capitán América, decide revelar su identidad al mundo y establecer su residencia en el vecindario de Red Oak, en Brooklyn, Nueva York. Durante este periodo, trabaja como agente de SHIELD y descubre que Bucky Barnes, su antiguo compañero, sigue vivo. Bucky fue rescatado y convertido en el soldado del invierno por los soviéticos. Rollers también retoma su relación con Sharon Carter, una agente de SHIELD. Más adelante, en la trama Guerra Civil, Rollers lidera el movimiento clandestino contra una nueva ley que obliga a los superhéroes a registrarse con el gobierno. Sin embargo, tras una intensa batalla que pone en peligro a la población, Capitán América se rinde, creyendo que el conflicto ha perdido su propósito original. En el arco La muerte del Capitán América, Steve Rollers es aparentemente asesinado por un disparo de Sharon Carter, manipulada por el villano Dr. Faustus. Su muerte conmociona a la comunidad de superhéroes, mientras Bucky asume el manto del Capitán América. Sin embargo, en Capitán América, Renacido, se revela que Rollers no murió. En cambio, quedó atrapado en el tiempo debido al arma utilizada. Finalmente, logra regresar al presente, y tras derrotar al Cráneo Rojo, otorga el escudo a Bucky, quien continúa como Capitán América. Durante la Edad Heroica, Steve Rollers es nombrado jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reemplazando a Norman Osborn. Restablece a los Vengadores y lidera a los Vengadores Secretos, un grupo de operaciones encubiertas. En la trama de Fear Itself, Rollers vuelve a asumir el papel de Capitán América tras la aparente muerte de Bucky. En la batalla final contra la Serpiente, el escudo de Rollers es destruido, pero más tarde reforjado con Uru, el metal de los dioses, gracias a Iron Man. En Avengers vs X-Men, Rollers se enfrenta a los X-Men debido a la amenaza de la Fuerza Fénix, una entidad cósmica que pone en peligro la humanidad. Tras una serie de batallas, logra unir a los Vengadores y X-Men en un nuevo equipo llamado el Escuadrón Unidad, con el objetivo de reconciliar a mutantes y humanos. Finalmente, Steve lidera la lucha contra el regreso del Cráneo Rojo, quien adquiere poderes telepáticos al usurpar el cuerpo del Profesor X, sembrando el caos y manipulando incluso a héroes como Thor. Este enfrentamiento reafirma el compromiso de Rollers con la unión y la justicia, consolidando su legado como un símbolo de esperanza y liderazgo. Las habilidades de Cráneo Rojo seguían siendo inestables, lo que le impedía controlar completamente al Capitán América. Un ataque contra él fue suficiente para que perdiera el control sobre la Bruja Escarlata y Rogue. Sin embargo, tras ser derrotado por los extraños Vengadores, Cráneo Rojo logró escapar, pero prometió regresar. Como resultado de este conflicto, Rogue y la Bruja Escarlata se unieron al equipo. Más tarde, durante una batalla contra un enemigo llamado Iron Nal, el suero del supersoldado en el cuerpo de Steve Rollers fue neutralizado, provocando un envejecimiento acelerado acorde con su edad real de más de 90 años. Incapaz de participar en misiones de campo, pero aún con una mente estratégica, Rollers asumió el rol de coordinador de misiones desde la mansión de los Vengadores. Además, nombró a Sam Wilson como su sucesor oficial como Capitán América. Durante un evento en el que varios héroes y villanos intercambiaron roles debido a un hechizo fallido de la Bruja Escarlata y el Doctor Doom, Rollers lideró a los villanos reformados, conocidos como los Asombrosos Vengadores.
Incluso volvió a usar su vieja armadura para enfrentarse al invertido Falcón hasta que se restauró la normalidad con la ayuda de Cráneo Blanco, una versión alterada de Cráneo Rojo. En la trama de Team Errands Out, Steve Rogers, ahora con una armadura especial, se enfrentó a Iron Man en un intenso conflicto. Durante la pelea, Steve obligó a Tony Stark a admitir que había mentido sobre las incursiones de tierras alternativas. Mientras la última incursión se desataba y la Tierra 1610 se aproximaba a la Tierra 616, ambos fueron aplastados por un helicarrier durante la invasión de SHIELD de la Tierra alternativa. Posteriormente, como parte de All New, All Different Marvel, Steve Rogers se convirtió en el nuevo jefe de supervisión civil de SHIELD y regresó a los Uncanny Vengadores, estableciendo su sede en el Teatro Chaefer. También tuvo un encuentro con un Logan alternativo de la Tierra 807128, con quien discutió sobre la importancia de disfrutar la vida y no aferrarse al pasado. En la historia de Avengers, Standoff, Steve Rogers descubrió que SHIELD estaba utilizando un proyecto llamado Kobik para transformar a villanos en ciudadanos comunes en una comunidad cerrada llamada Pleasant Hill. Durante un ataque, Kobik devolvió a Rogers a su condición física máxima, lo que le permitió liderar a los héroes contra los planes del Barón Zemo. Sin embargo, en el cómic Captain America, Steve Rogers número 1, se reveló un impactante giro: Rogers había sido un agente doble de Hydra desde su juventud. Esta revelación fue resultado de la manipulación de Kobik, quien alteró sus recuerdos para hacerlo creer que Hydra representaba un bien superior. A pesar de sus acciones, algunos atributos heroicos de Rogers permanecieron intactos, como su rechazo a crear mártires o su deseo de restaurar el honor de Hydra sin causar más sufrimiento. Durante la historia de Guerra Civil 2 de 2016, con el descubrimiento de un nuevo inhumano llamado Ulysses, capaz de predecir el futuro mediante cálculos de patrones complejos, Steve Rogers decide ocultar sus verdaderos planes y lealtades. Para lograrlo, manipula las predicciones de Ulysses, como cuando proporciona anónimamente a Bruce Banner una nueva investigación sobre radiación gamma, provocando una visión que lleva a los Vengadores a matar a Banner. Sin embargo, este plan parece fracasar cuando surge una visión donde el nuevo Spider-Man aparece junto al cuerpo sin vida de Steve Rogers. A pesar de esta revelación, Rogers se muestra como la voz de la razón, permitiendo que Spider-Man escape con la ayuda de Thor. Este acto siembra dudas en Tony Stark, quien comienza a cuestionar si sus acciones contra el Capitán Marvel son motivadas por principios o por simple ego. Más tarde, Rogers se dirige a Washington DC, el escenario de la visión de Ulysses, para hablar con Spider-Man, quien también intenta comprender lo que ha visto. Cuando el Capitán Marvel intenta arrestar al joven héroe, Stark, usando la armadura de la máquina de guerra, interviene y ambos comienzan una feroz batalla. Posteriormente, Rogers viaja a Sokovia para unirse a Black Widow en la liberación de luchadores por la libertad encarcelados, ayudándolos a reclamar su país. Luego, regresa a su base, donde el Dr. Selvig expresa su preocupación por los planes de Rogers de eliminar al Cráneo Rojo. Más tarde, Rogers captura al Barón Zemo, planeando reclutarlo para sus fines. Finalmente, tras derrotar al Cráneo Rojo, Rogers lo arroja por un acantilado, consolidando su control sobre Hydra. En la saga Imperio Secreto de 2017, Rogers, ahora como jefe de SHIELD, utiliza una invasión alienígena y un ataque masivo de supervillanos para neutralizar a los héroes que podrían oponerse a él. Su objetivo es recuperar el cubo cósmico y crear una realidad donde Hydra haya ganado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Vengadores restantes descubren la manipulación de Rogers gracias a información filtrada por Rick Jones. Dentro del cubo, se manifiesta un Steve Rogers amnésico, creado por los recuerdos de la versión original antes de su conversión a Hydra. Este Rogers reconoce el error de reescribir su identidad. En el clímax, el cubo es parcialmente restaurado y Sam Wilson y Bucky logran devolver al Rogers original a su forma física. Este, con la ayuda del cubo, derrota a su versión Hydra y revierte gran parte del daño causado, aunque las heridas físicas permanecen. La versión Hydra de Rogers es encarcelada como el único recluso de su prisión, burlándose del Rogers restaurado al advertirle sobre los retos de reconstruir su reputación. Steve reflexiona sobre la importancia de no depositar una confianza ciega en ningún líder. Otros Capitanes América. Aunque el Capitán América suele identificarse con Steve Rogers, otros personajes han vestido su icónico uniforme en diferentes momentos. 3 de ellos fueron introducidos mediante retrocontinuidad para explicar cómo el héroe permaneció activo después de la Segunda Guerra Mundial, antes de su reaparición en la Edad de Plata. Poderes y habilidades.
Steve Rollers es un maestro táctico y un comandante excepcional en el campo de batalla. Sus compañeros suelen seguir sus órdenes, confiando plenamente en su liderazgo. Incluso Thor ha declarado que Rollers es uno de los pocos humanos cuyas instrucciones seguiría hasta las puertas del Hades. Rollers ha perfeccionado un estilo de combate único, combinando disciplinas como aikido, boxeo, judo, karate, jiu-jitsu y kickboxing. Su habilidad para usar su escudo con precisión casi infalible lo convierte en un combatiente formidable. Puede atacar múltiples objetivos con un solo lanzamiento o hacerlo regresar hacia él como un boomerang. Aunque el suero del supersoldado es clave en su fuerza y resistencia, Rollers sigue siendo altamente capaz incluso cuando éste es neutralizado. Su conocimiento en estrategia militar, espionaje, acrobacia y demoliciones lo convierte en uno de los héroes más completos del universo Marvel. En esencia, Steve Rollers no solo es un símbolo de fortaleza física, sino también de liderazgo, moralidad y perseverancia. La fórmula mejora todas sus funciones metabólicas y previene la acumulación de venenos de fatiga en sus músculos, lo que le proporciona una resistencia mucho mayor que la de un ser humano común. Esto explica muchas de sus extraordinarias hazañas, incluido un banco de presión de 1,200 libras, 540 kilogramos, y una milla, 1,6 kilómetros, en 73 segundos, 49 millas por hora / 78 km/h, casi el doble de la velocidad máxima alcanzada por los mejores velocistas humanos, 170 además. Sus mejoras son la razón por la que pudo sobrevivir congelado en una animación suspendida durante décadas. Es altamente resistente a la hipnosis o gases que podrían limitar su enfoque. 171 Los secretos para crear un supersoldado se perdieron con la muerte de su creador, el Dr. Abraham Erskine. 172 En las décadas siguientes ha habido numerosos intentos de recrear el tratamiento de Erskine, solo para que terminen en fracaso. Peor aún, los intentos han creado a menudo supervillanos psicopáticos de los cuales el imitador de 1950 y Nuke del Capitán América son los ejemplos más notorios. Armas y equipo. Artículo principal, escudo del Capitán América. El Capitán América ha usado múltiples escudos a lo largo de su historia, el más frecuente de los cuales es un escudo en forma de disco casi indestructible hecho de una aleación experimental de acero y el vibranium ficticio. 173-174 El escudo fue lanzado por el metalúrgico estadounidense Dr. Myron McLean, quien fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos, por órdenes del presidente Franklin D. Roosevelt, para crear una sustancia impenetrable para los tanques durante la Segunda Guerra Mundial. 173 Esta aleación fue creada por accidente y nunca se duplicó, aunque los esfuerzos para realizar ingeniería inversa dieron como resultado el descubrimiento del adamantium. 175 El Capitán América a menudo usa su escudo como un arma ofensiva. La primera instancia de la característica marca de rebotes de escudo del Capitán América se produce en los primeros cómics de Stan Lee, el cuento de 2 páginas. El Capitán América frustró la venganza del traidor en Capitán América Comics #3, mayo de 1941, 176 El legado del escudo. Entre otros personajes de cómics, incluye al superhéroe mutante que viaja en el tiempo, Cable, que le dice al Capitán América que su escudo todavía existe en uno de los futuros posibles. Cable lo lleva a la batalla y lo muestra como un símbolo. 177 Cuando no tiene su escudo de marca registrada, el Capitán América a veces usa otros escudos hechos de metales menos duraderos como el acero. 178 o incluso un escudo de energía fotónica diseñado para imitar una matriz de vibranium. 179 Rollers, después de haber entregado su escudo normal a Barnes, llevaba una variante del escudo de energía que se puede usar con cualquiera de los dos brazos y se usa para bloquear ataques o como un arma ofensiva improvisada capaz de atravesar el metal con relativa facilidad. 180 Al igual que su escudo de vibranium, el escudo de energía puede ser lanzado, incluyendo rebotar en múltiples superficies y regresar a su mano. 181 El uniforme del Capitán América está hecho de un material ignífugo, y usa una armadura de escamas de duraluminio liviana y a prueba de balas debajo de su uniforme para mayor protección. 48 Originalmente, la máscara de Rollers era una pieza separada del material, pero la perdió en uno de sus primeros combates, por lo que casi expone su identidad. Para evitar que la situación se repitiera, Rollers modificó la máscara uniéndola al uniforme, con el beneficio adicional de extender su armadura para cubrir su cuello, previamente expuesto. Como miembro de los Vengadores, Rollers tiene una tarjeta de prioridad de los Vengadores, que sirve como dispositivo de comunicaciones.
El Capitán América ha utilizado una motocicleta especializada personalizada, modificada por el laboratorio de armas de SHIELD, así como una furgoneta de combate construida especialmente por el grupo designado de Wakanda con la capacidad de cambiar su color por motivos de disfraz, rojo, blanco y azul, y equipada para almacenar y ocultar la motocicleta personalizada en su sección trasera con un bastidor que permite a Rollers lanzarla desde el vehículo.